Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Lego Reacción. Y miren lo que tengo, mirá. Voy a ver. Uy, no se ven, bueno, no se ve muy bien porque no tengo mucho ángulo de grabación. Ahí, espera que vuelvo. Ahí está. Hoy no vamos a hacer una reacción, vamos a hablar un poquito de lo que fue mi experiencia. eh, Experiencia en mi primer concierto de The Warning. Eh, Alucinado por completo. Me han sorprendido, eh, no por el sonido ni el show, porque yo sabía que iba a ser top mundial ahí arriba, pero sí me sorprendieron por las emociones que me transmitieron. Ver un video de ellas, ya sea un video musical o una presentación en vivo, eh, ya eso te transmite un montón, pero verlas ahí en vivo, no se dan una idea de lo que se siente. Así que si algún día tienen la posibilidad de ir y todavía no fueron, y bueno, cuando puedan, aprovechenla, no lo duden, no lo piensen dos veces, porque vale la pena por completo. Así que no grabé casi nada, les dije que iba a ver si podía grabar algo, pero lo que pasa es que a mí me cuesta un montón delante de gente ponerme con la cámara y grabar y filmarme y hablar y decir, hola, bueno, estamos en Vorterix, en Buenos Aires, vamos a... Me cuesta mucho, no soy de hacer ese tipo de, de cosas. Así que les voy a comentar más o menos un poco. Quise llegar temprano. A las 7 de la tarde supuestamente se abrían las puertas, así que yo quería estar 3 de la tarde, 3 y media. Llegué más o menos cerca de las 4, porque bueno, el transporte público a veces trae sus contratiempos. Quería llegar temprano para estar cerca, ahí en la valla, delante del escenario. Pero no, cuando llegué ya había 40 personas más o menos, así que no fue posible. Y bueno, había un grupo de gente con el que estuve ahí antes de entrar al show, que me decían, bueno, vamos a ver si está habilitado la escalera para subir al balcón y lo vemos desde ahí, que lo vamos a ver mejor, se va a escuchar todo mejor y no vamos a estar tan amontonados. Porque en el grupo de personas que estábamos ahí en la fila había dos chicas de 17 y 18 años, creo que eran su primer recital, el bautismo de fuego, como le dijimos ahí en ese momento. Así que tampoco queríamos meternos en el pogo o en el mosh pit, y que las chicas, porque aparte eran chiquititas, muy flaquitas, no queríamos que se lastimaran, así que, y que pasaran una experiencia fea en su primer recital. Así que fuimos arriba, disfrutamos el show desde arriba. No sé los nombres porque nunca nos dijimos los nombres, pero y si algún día llegan a ver el video, les mando un beso enorme, espero que se la hayan pasado bien. La chica que estaba al lado mío me dice en un momento, ay, discúlpame si canto, ¿no te molesta que cante? No, digo, no, ¿cómo me va a molestar si yo también estoy cantando? Yo me canté todas las canciones. Las bandas que tocaron antes, eh, Smash O, creo que era el nombre de la primera banda, impecable, punk rock a muerte, una actitud tremenda, se ganaron al público, y tocaron muy bien, sonó muy bueno, su setlist. Después de ellos tocaron eh, Daniela Milagros, si no me equivoco. Perdónenme si lo digo mal, no conozco, creo que son de Argentina. No los conozco, pero dieron un lindo show, muy lindo show, muy bien planeado. La chica, la cantante, que debe ser Daniela Milagros, se ganó todo el público. Tocó la batería, tocó el bajo, tocó un teclado así de tipo guitarra. Cantó muy bien, tenía una actitud impresionante. Y después llegó el turno de los chicos de Ramen, que yo los conozco más o menos, al guitarrista y al bajista, que son hermanos, Siva Leopardi y Gabriel Leopardi, que los conozco de una banda que yo seguía cuando era más chico, que se llamaba Circe. También se sonaron todos. Yo ya sabía que ellos iban a sonar muy bien porque ya los conozco y tienen muy buen sonido, son muy profesionales. Y llegó el turno de nuestras reinas. El, el escenario seguro lo habrán visto porque habrán visto ya muchos videos a esta altura. El escenario tiene un telón enorme que se abre así, no se levanta, se abre así. Y yo estaba ansioso la verdad que sí, como siempre cuando uno va a un recital y llega el momento de la banda a la que uno va a ver.
Y cuando se abrió el telón mientras sonaba la intro del bajo de... ¿Qué canción era? Disciple, era Disciple. Empezó a sonar el bajo y se abrió el telón. Cuando se abrió el telón me entró una emoción que no se dan una idea, no me pasó nunca en la vida. Y no lo sé describir. No me puse a llorar ni nada por el estilo, pero sí me emocioné muy, muy fuerte y estuvo intenso. Estuvo intenso, vamos a dejarlo ahí. Esa emoción me duró en menor medida, pero a lo largo de todo el show, hasta que el Martirio, cuando cierran con Martirio, ahí sí explotó un poquito más y anduvo flojeando un poco por acá. Pero un lindo show, muy bien todo, muy prolijo. Ellas impresionantes, dejando todo con una energía impresionante. Yo grabé algunos videos de ellas. No grabé mucho, creo que grabé 3 cachitos, un cachito nomás de cada canción. De Queen of the Murder Scene, Amour, justo en el momento donde Dani habla en francés, canta en francés y hasta el final de la canción donde pega esa nota impresionante. Y todo el puente de Evolve hasta el grito de Pau y creo que hasta el final de la canción, si no me equivoco, no sé. Después lo voy a ir poniendo mientras voy hablando, así lo ven. Impresionante, ellas con una actitud, una energía, se las notaba muy alegres, muy contentas, muy abrumadas por momentos por el público argentino, que entre canción y canción les cantaban ole, 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 Warni, Warni, y no las dejaban continuar con su próxima canción, porque yo las veía interactuar entre ellas, que Dani la miraba a Pau para ver cuándo lanzaba la pista de la próxima canción, porque Pau controla lo que es el metrónomo sincronizado que deben tener ellas tres, y no podían arrancar, así que era muy, muy, muy divertido verlas. ¿Y ahora qué hacemos? Como con el público argentino, que supongo que no solo en Argentina les habrá pasado, esto le debe pasar todo el tiempo porque el público les demuestra mucho cariño, cosa que ellas devuelven también a su forma, con su música y con su forma de ser, que son muy, muy, muy genuinas, y cosa que espero que nunca se pierda. Así que les quería compartir esto. Si ustedes estuvieron en el show, sé que hubo un par de chicos que a medida que iba pasé, creo que fueron 2 o 3 que me saludaban, me decían, Leo, ¿cómo andás? Y a lo lejos, o sea, me acercó un muchacho también, me saludó. Después, si estás viendo el video, comentame a ver si las chicas que me dijeron que perdieron el celular, si pudieron entrar a ver, porque hubo ahí un problema con un celular que no pudieron recuperar las entradas. Y bueno, no sé, coméntenme ustedes cómo les fue, si fueron. Cómo lo vivieron y si les pasó lo mismo que a mí, que me he emocionado fuerte, cosa que nunca me había pasado. Yo voy a recitales, no mucho, pero he ido a muchos recitales importantes. He ido a ver a Iron Maiden con Sepultura, he ido a ver a Foo Fighters, Green Day, Evanescence,
Symphony X, que seguro que la mayoría no la conoce, pero vayan a buscarla. Bandas argentinas como Carajo, he ido a ver muchas veces. Helker. Bueno, un montón de bandas. Y nunca me había pasado esto de que se abra el telón y algo hizo así. Así que. Y tengo mi remera. Linda, ¿no? Bueno, por fin. Creo que oficialmente ya me puedo considerar parte del ejército de la advertencia. O mejor dicho, de Warning Army. Así que.